Vamos a cambiar las pastillas de freno trasero de un Raptor 700. Lo primero que vamos a hacer es soltar el freno de estacionamiento o freno de mano. En este caso es un Raptor del año 2006 que es distinto a los de fecha más reciente. Esta pinza es de un solo pistón. Las actuales son de dos pistones, llevan el freno de mano y el freno de servicio en distinto pistón. En este caso, luego de haberlo soltado, tenemos que soltar la pinza. Lo propio hubiera sido quitar los pasadores, destensar un poco por lo menos los pasadores que vamos a quitar luego para que sea más fácil. En este caso me salté el paso y fui directamente a quitar la pinza. Tiene dos tornillos, este que está más visible y otro que está por la parte de adelante de la pinza que vamos a quitar ahora. Como en este caso tengo puesto un protector de cadena o tapacadenas, no hay mucho acceso, se complica un poco poder meter la llave para soltar el tornillo, pero bueno, con un poco de paciencia se consigue. Entonces soltamos los dos tornillos y ya estaría la pinza en disposición de ser extraída. En este caso, como tengo puesto un soporte para el mismo tapacadena que une la pinza y el tapacadena, veremos luego que me cuesta un poco retirar la pinza, pero normalmente es un poco más sencillo. En este caso ya están los dos tornillos quitados. Podemos quitar la pinza, levantarla un poco para poder sacar la pastilla. Como decía, ahora cuesta un pelín porque tiene el soporte hacia el tapacadena, entonces cuesta un poco, pero bueno, con algo de paciencia se consigue sacar la pinza hacia afuera. Vemos como me está costando un poco, pero bueno, se consigue sacar. Una vez que quitemos la pinza ya están las pastillas a la vista y tenemos que soltar definitivamente los pasadores, que como decía habría que haberlos soltado un poco al principio para que ahora sea más sencillo de quitar. Estos son con cabeza de llave Allen de tipo tornillo prisionero, es decir que no queda la cabeza expuesta, no se la ve, va todo en el interior. Estos tornillos originalmente vienen con fijatuercas, entonces cuesta un pelín sacarlo. A pesar de que yo los he quitado antes, el fijatuerca sigue dificultando un poco extraer los tornillos, pero bueno, poquito a poco se va dando vuelta y se logran sacar. Una vez que hemos quitado los dos pasadores, ya están las pinzas liberadas, las pastillas liberadas, y es cuestión de sacarlas con un poco de paciencia. Como es normal, el pistón, al estar las pastillas gastadas, está totalmente extendido y tenemos que introducirlo. Hay dos sistemas, uno que simplemente es por presión y se va el pistón hacia adentro, pero en este caso no, hay que hacerlo girando como si fuera atornillándolo. Hay que tener una herramienta específica, pero para estos casos es muy difícil porque es una pinza tan pequeña que es más práctico hacerlo con una pletina que entre en la cruz que tiene o simplemente con un destornillador grande. Una vez que se ha metido el pistón, pues ya procedemos a poner las pastillas nuevas. Para eso reemplazamos la pastilla sobre la misma chapa que trae para evitar el sonido, para evitar que chillen las pastillas. Se monta la pastilla exterior y después ya procedemos a montar las dos pastillas ahí dentro de la pinza. Primero la pastilla interior, que va en una pletina que tiene la forma exacta para que entre la pastilla, y luego metemos la pastilla que va por el lado de afuera. Cuesta un pelín en este caso por lo que he comentado antes del soporte que está hacia el tapacadena. Hay que tener en cuenta que la pastilla que va por fuera tiene como un medio círculo que tiene que encajar en la parte de adelante. Una vez que está encajada, pues ya podríamos meter los dos pasadores.
En este caso, como todavía tienen fija tuerca y cuesta un poco ponerlo, no hace falta ponerle más fija tuerca ni ninguna otra cosa para que se sujete. Yo suelo ponerle teflón para que no se suelten tan fácil los tornillos, pero a esto en concreto no hace falta en este caso. Entonces, ya con un poco de paciencia logramos que entren a su posición los dos pasadores, y ya con la llave Allen pues procedemos a apretarlo. Ahora mismo pues lo vamos a apretar solo un poco, que lleguen hasta su posición final, y luego pondremos los otros dos tornillos que sujetan la pinza bien en su sitio, y ya después volveremos a reapretar estos tornillos para que queden con el par correcto. Terminamos de apretar un poco sin demasiado esfuerzo, y bueno, y ahora vamos a proceder a ver que esté la pinza en su sitio y ponemos los tornillos. Ahí se ve que tiene un poco de teflón ese tornillo, entonces no le he vuelto a dar otras vueltas de teflón. En este caso es para no utilizar fija tuerca, porque a veces cuesta bastante poderlo sacar si tiene fija tuerca. Entonces ahora procedemos a apretar un poco un tornillo, luego vamos a apretar un poco el otro también, y después se le da el apriete correcto para que quede la pinza en su posición de funcionamiento de forma adecuada. Ahí vemos que cuesta un poco por la posición, pero bueno, con algo de paciencia se logra apretar. Ahí estoy moviendo un poco la pinza para lograr que quede bien en su posición, y ya procedemos a apretar poco a poco hasta que veamos que tiene un par adecuado. Es importante que quede bien apretado sin pasarnos para no estropear la rosca. De todas formas son tornillos bastante firmes que no se van a estropear fácilmente, y se puede apretar con bastante contundencia. El único problema es que ahí, por la posición en que está, es difícil poder meter una llave dinamométrica, entonces pues tenemos que hacerlo un poco a ojo. Ya cuando uno tiene experiencia apretando, pues es fácil darse cuenta hasta dónde apretar. Y ahora, como comenté, reapretamos un poco los tornillos prisioneros y ya se quedaría concluido. Ahora pues nos queda que asentar un poco las pastillas a su posición, y el freno de mano también dejarlo ajustado para que queden en su posición correcta y pueda sernos útil. Entonces ahora apretamos un poco el freno de mano, y una vez que esté apretado pues ya continuaremos con lo que comentaba de acercar el pistón. Ahora se logra ver ahí que le estoy dando un par de veces con la mano al pedal de freno para que las pastillas lleguen hacia el disco. Y ahora vamos a comprobar tirando el freno de mano si está en su posición correcta o que nos gusta. Eso sería todo.